YEPI nutricional clínico, que hasta ahí es su examen segundo parcial de práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más llamativo que hemos visto en el YEPI neonatal? ¿Cuáles son las tres causas más, vamos a decir, más importantes por las cuales todo neonato, todo paciente neonato llega nuevamente a la consulta? Infecciones, ictericia y problemas de alimentación. Muy bien, entonces de forma macro sabemos que esas son las tres áreas cuales vamos a ver que son problemas que más van a repercutir en el recién nacido. Pero en este tema vamos a ver cuáles son las causas principales por mortandad y cuáles son las actividades que se deben realizar en los primeros tiempos de vida y algunas contraindicaciones también en cuanto a estas actividades que se realizan en las primeras horas de vida al momento de recibir al neonato. ¿Ya? Entonces se dice que nuestra atención, una atención adecuada y correcta, va a evitar una serie de complicaciones o mortandad que lo tenemos en cifras, ¿no? Que incluso en países desarrollados se dan estas causas de mortandad neonatal, donde se dice que aproximadamente 203 millones de muertes en este periodo neonatal, y un tercio de estas ocurren aún en otros países desarrollados. Entonces, donde principalmente la causa de mortandad en estos niños van por debajo de los 5 años de edad. Eso quiere decir que comprende la etapa neonatal, pero también comprende hasta una parte, quiere decir menores a los 5 años de edad de la YEPI nutricional clínico, ¿verdad? Son estas etapas por una mala actuación o una mala atención o un mal cuidado que se tiene con estos niños que no necesitan una tecnología muy avanzada. Por eso es que el 98% de las muertes neonatales ocurren, dice, en estos países desarrollados y básicamente ocurren por estas tres principales causas, que son, preguntas de examen también, por infecciones, asfixia y por bajo peso al nacer. Entonces, principalmente ocurren estas muertes por estos decesos por estas tres causas, por infecciones, por asfixia y por bajo peso al nacer. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de asfixia, al momento de recibir el nacimiento, o sea, el recién nacido, usted tiene que evaluar tres posibles condiciones en las cuales viene este recién nacido. ¿Cuáles son? La clasificación que nos dice. Condición. O sea que no tienen que desplazarse para el examen final. ¿Por qué no lo ven? No lo ven. Ya le dije, se los mandé antes de ayer, que no lo ven. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las causas? O las condiciones, mejor dicho, en las cuales podemos recibir. Son características del hijo del paciente recién nacido. La primera es la condición grave, ¿sí o no? La condición grave al nacer, estos pueden nacer con asfixia, que es una situación tan crítica que estamos hablando de que vienen por un alto riesgo perinatal. Entonces, son las condiciones en respuesta a cómo se fue desarrollando todo el embarazo y finalmente en la última etapa o periodo del embarazo es el resultado de esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que estos niños vienen con asfixia, con infecciones, una ruptura prematura. Por ejemplo, en la condición grave del recién nacido, ¿cómo nace este niño? Estos niños están en esta condición grave, ¿por qué? Porque ellos han tenido ruptura prematura de membrana mayor a las 12 horas, unas infecciones genitales maternas, ¿no? Y esta condición, entre otras, por bajo peso, prematuridez y otras condiciones, ya se considera un estado crítico. Por eso es que estos niños nacen infecciones, que es un alto riesgo para sobrevivir en el neonato, las asfixias y por ende el bajo peso al nacer, que son las típicas causas por las cuales podemos entender de que hay un alto riesgo de vida y estas se pueden prevenir o a través de una conducta favorable, una conducta adecuada que todo personal médico debe saber manejar. Entonces se ha demostrado que estas intervenciones, dice ahí, simples, que no requieren de tecnología avanzada, nos van a evitar o nos van a ayudar a disminuir los casos de mortalidad infantil o neonatal, en este caso hablando de estas etapas, ¿no? Que son medidas que principalmente requieren tener el cuidado sobre las hipotermias, o sea, evitar las temperaturas, las temperaturas, succionar las vías aéreas que se vuelvan permeables, el cuidado sobre el cordón umbilical,
evitar las hipoglicemias, ¿no? Y los tratamientos profilácticos, que ahora vamos a conocer que hay tratamientos profilácticos aparte de la vitamina K que se deben realizar en este recién nacido. Y la lactancia materna exclusiva, que evidentemente nos ayuda a evitar la hipoglicemia, ¿verdad? Y entre otras medidas profilácticas, aquí también las conocemos como las medidas profilácticas oftalmológicas, ¿no? Son medidas que se aplican dentro de los primeros tiempos de la atención del recién nacido. Y verificar o identificar las señales o signos de peligro, asfixia, los traumas al nacer, en las difterias, las letargias, los vómitos, son una de las primeras actividades que tenemos que identificar en el recién nacido para sacar de este cuadro tan crítico o de este tiempo tan vulnerable que hablamos en el recién nacido. Entonces es necesario mejorar nuestra capacidad resolutiva como parte médico, como parte personal para evitar estas consecuencias, dándole una mejor atención o cobertura de atención a estos pacientes en estas primeras previas horas de vida. Entonces, considerando que cada una de las clasificaciones que hemos conocido en la parte práctica, que por eso es importante reconocer cuándo es una condición grave, cuándo es una condición de cuidado y cuándo es una condición buena al nacer. Incluso dentro de estos periodos dijimos en práctica que las primeras 24 a 48 horas se los tienen que mantener en vigilancia continua, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes razones que tenemos que hacer parte de nuestra atención médica como personal. Entonces, hablando que estas actividades de partos normales principalmente se realizan en los establecimientos de primer nivel, sí, pero cuando tenemos estas condiciones graves es importante también contar con los establecimientos de mayor complejidad, conociendo que las causas de mortandad son las causas típicas, las responsables de más de la mitad de las muertes neonatales, como lo hemos conocido en los datos estadísticos anteriores. Entonces, que principalmente las causas de mortandad o mortalidad neonatal son, ¿por qué? Tres causas importantes: infecciones, asfixia y bajo peso. Entonces, son los tres motivos suficientes para que haya óbitos o mortandad neonatal. Entonces, las causas que apoyan significa coadyuvar, que significa apoyar la hipotermia, la hipoglicemia y, ¿qué más? El trauma al nacer. Entonces, por eso es que dentro de las clasificaciones también conocíamos que una de las condiciones en que en el recién nacido se tiene que prestar cuidado es que estos niños pueden nacer por un trauma leve, por ejemplo. Ya es una condición que para mí como médico tengo que observar y vigilar y prestar cuidado sobre la atención del recién nacido. Entonces, observen bien esos cuadros, esas clasificaciones que hemos aprendido en la parte práctica. ¿Qué más? Por eso es que el IEP neonatal de mortalidad hay una etapa donde se considera un periodo perinatal y un periodo neonatal. El periodo perinatal comprende entre las 22 semanas antes o en la etapa de la gestación y después de 7 días de nacido. En la etapa neonatal comprende desde el nacimiento hasta los 28 días de nacido. Para el celular, estamos en clase. Otra vez no los voy a dejar entrar con celular a clase. Muchos están en el celular distraídos. Así que no me vuelvan intensa, ¿ya? Presten atención porque después en el examen, ¿saben por qué? Porque a nosotros nos piden enviar un informe de cada uno de ustedes. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes que voy a escribir en mi informe? Porque no están en clase, están con el celular. Eso quieren que pongan, no sé. Ya, pues, entonces, ¿por qué uno tiene que demostrar? ¿Por qué hay un bajo rendimiento en su aula? Porque no están aquí, están allá. ¿No? Dejen nada, los tóxicos, a las tóxicas en un segundo minuto. Y aprendamos esta parte, porque esta parte ustedes lo van a ver en hospital. Yo ya les he dicho que todo lo que nosotros veamos aquí en clase, especialmente me voy a enfocar en aspectos o actividades que ustedes van a ver día a día en su internado. Y eso lo deben aprovechar, ¿ya? Entonces, esos son los periodos que comprenden esta IEP, que esas son las etapas cruciales para poder tener a un paciente en estas edades en un estado estable, ¿no? En una condición aceptable. Entonces, aquí estamos viendo las cifras o los datos estadísticos donde se refleja que principalmente las tres principales causas
general y verificar el estado nutricional. Y eso es lo que también hacemos efectivamente en el siguiente IEPI. El siguiente IEPI que hemos aprendido esta semana en el IEPI nutricional clínico, donde nos enfocamos al aspecto y a la corrección nutricional o las deficiencias nutricionales de acuerdo a las etapas que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, estas actividades lo vamos a ir desarrollando desde esta etapa o desde este IEPI neonatal, y así también vamos a evaluar el desarrollo psicomotor del neonato y los riesgos de maltrato, ¿no? Los riesgos de maltrato, ya hemos visto cómo se tratan o qué aspectos se observan cuando hay un maltrato infantil y qué actividades tenemos que tomar en cuenta al momento de nuestra atención. Entonces, y por último, el estado de inmunización, que son actividades que se van a desarrollar consecutivamente a medida que hagamos nuestros controles en el niño sano. En esta evaluación incluye la examinación y la existencia, dice, de otros problemas de salud, que específicamente hablamos de los problemas de salud o infecciones que se dan en estas primeras etapas de vida, que son muy frecuentes. Por ejemplo, dijimos que en la etapa neonatal hay un factor o un común denominador en esta etapa, que son causas frecuentes o problemas de salud en el neonato, ¿no? Por ejemplo, los cuadros respiratorios. En los neonatos o en los pequeños, en estas edades, es mucho más frecuente las enfermedades respiratorias virales que las bacterianas en el área respiratoria. Entonces, pero tampoco podemos excluir o decir que nunca van a poder ver una disentería en esta etapa. Que sí se puede ver, más bien ellos están propensos o vulnerables a manifestar estas enfermedades. Por eso es importante determinar que dentro de nuestro IEPI podamos clasificar estas actividades de esta manera. Entonces, el IEPI neonatal tiene ciertas actividades que podemos ver aquí. En primer lugar, ¿qué vamos a realizar? Vamos a evaluar el riesgo perinatal, ¿no? Cuando decimos evaluar el riesgo perinatal, ¿qué edad comprende la edad perinatal? Desde las 22 semanas hasta los 7 días. Entonces, esta condición, o sea, antes del nacimiento y después del nacimiento, tengo que evaluar estos riesgos perinatales. Por eso es que el manejo de los controles prenatales van a ser tan importantes, porque va a ser el resultado, lo vamos a ver en nuestras manos en el recién nacido. Por eso es que hablamos de estas tres condiciones variables, ¿no? La condición que tenemos que tener en el recién nacido, la condición grave, como la vemos cuando hubo una ruptura prematura de membrana. Y eso ya da un alto riesgo para el neonato, ¿no? Las infecciones. Por eso es que conocemos que las principales causas de muerte o deceso en el neonato son por infecciones bacterianas locales también. A ver, las infecciones bacterianas locales, ¿en qué área lo hemos aprendido? ¿Cuáles son las áreas que se comprometen? Ojos, ombligo, piel. ¿Cuándo es una infección bacteriana local grave? En el ombligo. ¿Cuándo qué? Cuando hay un abombamiento. Cuando hay una extensión de la inflamación. Puede haber supuración, puede haber sangrado, pero lo más importante de esta característica es que este aspecto se extiende. ¿Y cuándo es una infección bacteriana local a nivel de los ojos? Edema. Cuando haya un edema. No escucharon bien la pregunta. Cayeron en la trampa. Dije infección bacteriana local. En ningún momento dije grave. Grave es, ya ustedes saben, cuando hay la presencia de edema. Pero si en la pregunta del examen se les dice cuándo es una infección bacteriana local o por qué se caracteriza una infección bacteriana local a nivel de los ojos, ustedes ponen secreción, ¿no? Secreción en los ojos y ya está.
Porque aún sabiendo que hay un neonato que ha nacido en buenas condiciones, las primeras 24 a 48 horas de vida, esta condición puede cambiar o puede variar. Entonces, a eso está enfocado este IEPI neonatal. Evaluar el riesgo perinatal, atención inmediata y reanimación neonatal para aquellos pacientes que nazcan con una condición crítica o una condición grave. ¿Cómo puede estar un niño con una... ¿Por qué se dice que es una condición grave? ¿Qué es lo que usted va a ver? Cianosis, ¿verdad? Cianosis generalizado, no hay tonicidad muscular, es decir, el Apgar está disminuido o no hay agua, ¿verdad? Entonces necesitamos tomar una conducta de reanimación. La evaluación de las condiciones de cuidados de estos niños al nacimiento, el manejo de las infecciones neonatales. Ahora, hay infecciones también neonatales que no solamente hablamos de lo específico que ahora hemos mencionado en estas tres áreas, en estas tres partes a la que la llamamos infecciones bacterianas locales, ¿verdad? Sino que también un neonato puede estar comprometido por las vías respiratorias o las diarreas, que estas condiciones no son tan habituales, no son tan frecuentes, pero pueden suceder porque principalmente la vía de transmisión de la enfermedad es por vía oral, ¿no? O también respiratorio, el contagio de una persona enferma va a contagiar a estos neonatos. Entonces, el cuidado que se debe tener en estos primeros tiempos de vida, en estas primeras semanas de vida en el neonato es tan importante para evitar complicaciones. ¿Qué más? Las hipotermias, las hipoglicemias, que son cuidados que debemos tener en el neonato. El manejo de las ictericias, ¿verdad? ¿Cuántas zonas compromete? Cabeza, extremidades. ¿Cómo que cabeza? Son 5. Cabeza, cuello. Cabeza, cuello, tórax, Pierna y planta. Cabeza, rodilla. cabeza, Rodilla. Así cinco. Cabeza, Muslo y cadera. cuello, tronco, pierna, Y ala. ¿Cómo que no? palma. ¿Cómo? 6. Cabeza, rodilla. 5, pues chicos, no se olviden. 5 zonas, ¿no? 5 agarra. Repasen la enfermedad de 4. Dame las Sí. Miren, se va a escuchar el... son 5. Cabeza, el cuello. Repasemos la zona para que saquemos las conclusiones hasta dónde tiene que estar. Tenemos que evaluar las ictericia, ¿no? E incluso en cada zona el nivel de bilirrubina. Ya. Entonces, estas son las áreas que hay que ver. Y la enfermedad de Termiteris, ¿qué decíamos? ¿Cuál es la importancia? Estoy con muchos sueños. Otra vez, no olvidamos. ¿Cómo es la enfermedad de Termiteris? ¿Por qué tiene importancia en esta primera parte? ¿Qué zonas abarca la enfermedad de Termiteris? De ictericia. ¿Ah? ¿Qué zona? Las 5 zonas. 5 zonas. ¿No? ¿Nada? ¿Hay un daño a nivel del sistema nervioso central, sí o no? Ya. Entonces es un daño que puede provocarse a nivel como de manera irreversible, mami. Por eso es que la ictericia, el manejo de la ictericia en esta primera etapa. El manejo de los problemas de la alimentación. Y cuando hablamos de alimentación, ¿qué pasa si encontramos una desnutrición moderada? Leve, moderada, sin complicaciones, en un niño de 2 meses a 6 meses? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a corregir? Ahora vamos a entrar un poquito a la guía institucional clínico. ¿Cómo lo corregimos? Chis. Bótelo.
De 2 a 6 meses, ¿come o no come? Entonces, de 2 a 6 meses se corrige la lactancia. ¿Por qué llegan a una desnutrición leve moderada? A ver, estamos en clase, traten de estar quietos, ¿ya? Y atender y responder lo que uno está preguntando. Porque esto es preguntar el examen. Entonces, si tiene de 2 meses a 6 meses, yo entiendo que esos niños solamente reciben lactancia materna exclusiva. Y si está en una desnutrición leve moderada, sin complicaciones, ¿cómo lo voy a corregir? Esa era la pregunta. Chispita. Pero la respuesta no es chispita. Sí, dijimos de 2. Ya, yo les he separado, si quieren que les vaya bien en el examen, atiendan, ¿no? Es pregunta de examen. Usted va a responder de acuerdo a la edad que se le está preguntando, ¿ya? Por eso que estamos yendo por partes. Si dijimos de 2 a 6 meses, por lógica entiendo que un niño en esa etapa es lactante exclusivo. Entonces no le puedo dar que chispita ni nutribebé ni nada de eso. ¿Por qué? Porque es lactante. Es de 2 meses a 6. ¿Ya? Después de los 6 meses cumplidos, en adelante hasta los 2 años de edad es otro periodo. Y de los 2 años a 5 años es otro periodo. Entonces, incluso usted, si hablamos de los 6 meses a 2 años, usted no le va a dar alimentos muy sólidos, sino que el alimento tiene que ser gradualmente aumentado, ¿no? Eso es después. Pero ahorita estamos hablando de los 2 meses hasta los 6 meses de edad. Vamos a corregir los problemas de la lactancia. ¿En qué aspecto? ¿Qué se corrige? La posición, el agarre y la frecuencia de los alimentos. Y finalmente, ¿qué hago? Sí. ¿Cuál es el tratamiento terapéutico? Sí. ¿Verdad? Gotitas. Y ya está. Y ya está. No se da otra cosa, ¿no? Porque el más bien el problema principal, si hablamos de la alimentación, problemas de la alimentación, es que no están lactando ni la cantidad de veces al día, que mínimamente son 8. Pero si en esta condición lo encontramos en una desnutrición leve, moderada, sin complicaciones, mínimamente no va a ser 8. Porque ya está en un problema. Ya está con bajo peso, que no debería estar, sino por lo menos 12 veces al día. Ya no le tienen que dar 3 veces, cada 3 horas, sino cada 2 horas. Por eso es que la frecuencia debe aumentar. Esa es la corrección que se debe hacer. Y como medida terapéutica, el zinc, ¿verdad? Que dijimos que era el zinc. Así es. Entonces, el zinc se le da a aquellos niños que tienen talla baja. Por eso es que el ayer nutricional clínico se trataba de tomar estas medidas terapéuticas. Ahora, quedó claro hasta ahí, ¿verdad? 2 meses a 6. Ahora, si tiene 6 meses a 2 años, ¿cómo vamos a corregir? Levante la mano una persona. Seba. Lo primero, empecemos por lo primero, por lo que debería consumir este niño. De 6 meses a 2 años de edad. Déjenlo pensar el sábado. 1. Chispita, papilla, ¿qué se llama esa papilla? Caramelo. ¿Qué se llama esa papilla? No, déjate ayudar. Puta, y seguí. Le agarré Seba. Ya. Ajá. Entonces, lactancia, nutribebé, chispita, ¿qué más? Sí, el ATLU. Ahora, si deberías recibir, normalmente deberías recibir la alimentación para su edad, pero como estás en esta condición de nutrición leve, moderada, sin complicaciones, hay algo más que hacer. Por eso es que le aumentamos el zinc y aumentamos el ATLU. Pero la dosis del ATLU, ¿cuánto debería ser? ¿Una dosis cuánto? 24 horas para esa edad, 6 meses a 2 años. Ahora, por último, 2 años, churrasco.
ya no es la lactancia materna. Aunque este niño pueda tomar por mamadera, la leche PIL, la leche de nido, no sé, la leche que se alimente, incluso el tiempo de leche de fórmula no va a ser 3 veces al día como quizás en edades más cortas, más pequeñas, sino puede alimentarse, sí puede hacerlo, pero acá lo principal de todo es que su alimentación, se dice que este niño a partir de los 3 años en adelante ya debería consumir y comer todo lo que la familia come o consume. Entonces, la corrección de esta alimentación está en base a las raciones al día que debería consumir como niño. Por eso es que a un niño no se le restringe la alimentación, porque está en crecimiento y desarrollo. Es más, cuando estos niños no se alimentan bien o adecuadamente saludablemente, dijimos, ¿qué pasa? Uno, se queda con una talla baja irreversible, ¿verdad? Y segundo, problemas con el aprendizaje. Más adelante no recuerdan, no se ponen en modo Doris, no se acuerdan, ¿no? Les cuesta aprender a memorizar, les cuesta. ¿Por qué? Porque no hubo una buena plataforma de cimiento de alimentación, o sea, no hubo una buena nutrición. Entonces, eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta ese aspecto. Después de eso, de las 5 razones, ¿qué más tenemos que hacer? Ya, puede ser sí, básicamente sí, y ATLU, ¿verdad? ATLU, ¿cuántas veces? 2 cosas cada 4 horas. Entonces, esa es la corrección que vamos a realizar por etapas de acuerdo a la edad que tiene este niño. Entonces, incluso, por eso es que hablamos que el ATLU tiene dosis que hay que realizar o dosis que hay que administrar a estos pacientes que están con un problema de alimentación. Pero en este neonato, aquí hablamos sobre el bajo peso, que son problemas que repercuten a la alimentación no adecuada que está recibiendo este paciente. Cuando vuelvan a decir que ya no puede salir más, ¿ya? Cada rato salen y eso no me gusta. Entonces, otra de las características, los lineamientos de transportes es nada más y nada menos que los cuidados que se debe tener con el recién nacido al momento de transportarlo a un segundo o tercer nivel. Y las tablas de evaluación de la edad gestacional. ¿Cómo podemos evaluar, a través de qué método podemos evaluar la edad gestacional en la que llegó este recién nacido? A través del método de Capurro, pues. A ver, a través del método de Capurro. Tenemos que evaluar la edad gestacional a la que llegó el recién nacido, los signos de peligro que se pueden manifestar, que se han manifestado, las dosis de los medicamentos y los parámetros de evaluación y seguimiento continuo en este paciente neonato. ¿Qué más podemos ver? Por eso es que esta etapa perinatal, que sabemos que comprende entre las 22 semanas durante la gestación y los primeros 7 días de nacimiento, son tan importantes porque es la condición en la cual vamos a recibir a estos pacientes, a estos neonatos. Entonces las condiciones maternas van a afectar directamente al recién nacido, por eso es que las evaluaciones tienen que ser constantes en este último periodo del trimestre de embarazo, entonces donde se van a definir algunos riesgos que pueden estar presentes para el recién nacido. Entonces, estas condiciones nos van a ayudar a tomar una conducta ideal y poder hacer una referencia hospitalaria a tiempo, ¿no? O incluso la atención del parto inminente, que debe ser atendido de una manera anticipada, incluyendo la necesidad de algunas actuaciones para evitar los riesgos, los daños, en este caso la reanimación neonatal. Entonces, el obstetra siempre va a estar comunicado con el neonatólogo, ¿no? Para que este neonato esté con los insumos y los equipamientos necesarios para el momento de recibir o la necesidad de hacer una reanimación neonatal. ¿Cómo lo ven a este paciente recién nacido? ¿Es normal no, ¿verdad? Entonces, este paciente, miren, es posiblemente un paciente que haya nacido una condición grave o una condición de cuidado, porque además, ¿qué veo que hay?
normalmente las primeras 24 horas de vida, ¿cómo se ve? ¿Qué se manifiesta? Las ictericia, ¿no? Las ictericia, aparte que estos niños pueden estar letárgicos, inconscientes o en esta situación tan crítica. Por eso es que es importante evaluar, identificar signos como dificultad respiratoria, evaluar si hay letargia, convulsiones, ¿no? O antecedentes de ruptura prematura. Entonces, esta condición es grave de nacimiento. En estos pacientes pueden hacer óbito, pueden hacer muerte neonatal. ¿Por qué? Principales causas de qué? Al haber una ruptura prematura o las rupturas de membranas, ¿qué pasa? Alto riesgo de infección, que es la primera causa de muerte neonatal. Entonces, este tipo de atención se tiene que realizar, se tiene que tratar específicamente en un centro hospitalario que tenga los instrumentos necesarios para este proceso o esta forma de intervención. ¿Qué más podemos ver? La lactancia materna sabemos que tiene beneficios no solamente nutricionales, todos los que conocemos, sino que ahora usted se va a enfocar a hacer su orientación en base a las ictericias, ¿verdad? Las ictericias. Por una poca alimentación ese niño se puede empezar a teñir. Entonces esa es la importancia que tiene el tema de la lactancia materna, que es el único y exclusivo alimento y el alimento principal en estos primeros meses de vida. Entonces determinamos y evaluamos los riesgos que pueden tener durante el embarazo a través de las condiciones maternas. Entonces conocer los principales factores de riesgo durante el embarazo y también en el tiempo del parto. Por eso es que hay una clasificación en el primer tema de esta tercera unidad, donde hablamos mujer en edad fértil, embarazo, parto y puerperio, ¿verdad? En la clasificación de parto, tomen en cuenta ese recuadro, o esa clasificación que dice trabajo de parto con alto riesgo perinatal, ¿no? Entonces, en un momento de parto, cuando tenemos dificultades en el momento del parto, también pueden traer condiciones, como lo veíamos, las causas que coadyuvan a las mortandades neonatales son los traumas al nacer, ¿verdad? Las principales que son asfixia, infecciones, asfixia y bajo presión al nacer. Pero las causas que coadyuvan, o sea, que apoyan a que se puedan dar estas condiciones de mortandad son hipotermia, hipoglicemia y los traumas al nacer. Entonces, una condición perinatal, una condición en el momento del trabajo, del parto, ¿verdad? No solamente en el proceso, en la etapa final del embarazo, sino que en el tiempo del parto también hay una clasificación que me dice más bien tomar en cuenta la característica de ese trabajo de parto. Eso me va a ayudar a que pueda presentar o pueda venir este recién nacido con un alto riesgo de vida. Entonces, reconocer los signos de peligro perinatales, evaluar, clasificar y tratar las condiciones de riesgo de la madre. Por eso es que la obesidad, el peso, por eso es que nosotros el peso se lo deben realizar en todos los controles prenatales. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Por qué dudan? ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿No? En todas. La altura uterina se debe realizar en todos los controles prenatales. Verdadero. Falso. Verdadero. O sea que desde la semana 8. Falso. Siguiente. Por eso la pregunta es en todos los controles prenatales. Paso. No puede. Paso. Están durmiendo todavía, ¿no? Siguiente pregunta. Entonces, la condición materna lógicamente va a dañar o va a repercutir en el estado del paciente neonatal. Entonces, la atención inmediata, ahí están las actividades que se realizan y ahí usted haciendo entrevista se puede evidentemente notar cuál es la condición de recién nacido. ¿Qué medidas estás tomando acá? ¿Qué es lo que está haciendo? Profilaxis oftalmológica, ¿verdad? Que son las profilaxis, las actividades profilácticas habituales que se toman en el recién nacido, al momento de recibir al recién nacido. Entonces, el objetivo más importante en esta etapa es poder detectar oportunamente, dice, las situaciones de emergencia que conllevan a un riesgo vital para el recién nacido. Por eso es importante realizar
inicial en el recién nacido de manera integral y detallado. Entonces, por eso es que las actividades en el recién nacido, al momento de recibir, son tan minuciosas y son varias, ¿no? Entonces empezamos con identificar. Lo primero que hacemos al momento de recibir al neonato, ¿qué vamos a hacer? Habla, ¿ves? Al primer minuto de vida. Después usted va a recibir al neonato, si está con un buen Apgar, va a ser apego precoz a la madre. Después de esa actividad se recepciona el cordón umbilical, se hace secado el abrigo, evitar las hipotermias, hipoglicemias, ¿no? Las medidas profilácticas como los ungüentos oftalmológicos, vitamina K, antropometría, ¿no? Entonces, talla, peso, identificación del sexo, son varias actividades que se toman y enseguida lo vamos a ver en forma cronológica cuáles son las actividades que se van a realizar al momento de recibir al recién nacido. ¿Y qué creen? Si bien ustedes no lo van a recibir directamente porque no son los neonatólogos, no van a ser los neonatólogos, pero van a estar ahí observando el Apgar al primer minuto, al segundo minuto y las actividades que corresponden realizar y los cuidados con el tema de las impericias en el recién nacido. Entonces son actividades que se deben prestar de manera inmediata cuando vemos una situación crítica al nacimiento, por eso hablamos de la reanimación. Pero después tenemos que tener cuidado con las condiciones de la temperatura. Por eso es que el lugar donde se va a recibir al recién nacido tiene que estar temperamentado. ¿A cuánto dijimos? 26. Entre 26 a 28 grados centígrados. Entonces tiene que estar tiene que ser una cuna radiante donde esos son los lugares habituales. ¿Por qué? No se olviden que las hipotermias son causas que coadyuvan a las muertes o a la mortandad neonatal. Entonces la hipotermia tiene tanto valor y tanto cuidado tenemos que tener en ese sentido la temperatura, la iluminación, los equipamientos, los recursos o los insumos necesarios para evaluar al recién nacido, ¿no? Y los procedimientos que se van a realizar en este proceso de neonato. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar el objetivo que yo tengo como médico, eso es lo que yo debo realizar. El objetivo que tengo como médico es poder adaptarlo a una vida extrauterina, tomando en cuenta las actividades que se tienen que hacer en estas primeras horas de vida en el neonato. Entonces tengo que garantizar estas condiciones óptimas de adaptación inmediata a la vida extrauterina del recién nacido y vigilar, hacer una vigilancia continua o esporádica. ¿Qué creen? ¿Qué dijimos en práctica? ¿Cómo se hacen las evaluaciones? ¿Continuas o esporádicas? ¿Seguro? Continua, ¿no? Porque aunque ese niño nazca en buenas condiciones, tengo que hacer vigilancia por lo menos las primeras a 48 horas. Tengo que hacer vigilancia. Entonces, no solamente al momento de recibir al neonato. Enseguida vamos a ver, hay un concepto que corrobora este tipo de atención y vigilancia. Entonces, voy a detectar otras actividades, la detección de posibles malformaciones congénitas o lesiones que se hayan dado en el momento del parto. Entonces, la profilaxis, ¿qué dice ahí? ¿Qué tipo de profilaxis? Hemorrágicas. Ahí está. Esas son las profilaxis que van a estar añadidas dentro de las actividades en esta atención neonatal. Entonces, los objetivos del personal, nosotros somos los encargados de realizar estas actividades en el recién nacido normal, ¿no? Si estamos hablando de pacientes que vengan evidentemente con una malformación, entonces los cuidados van a ser de otra manera. Por eso es que el neonatólogo muchas veces cuando conoce que hay un niño con alto riesgo, ya se va preparado con su incubadora hasta sala de parto o hasta quirófano, porque sabe de qué manera es el cual va a recibir a este recién nacido. Entonces hay que continuar con este tipo de atención. Pero en un recién nacido normal se hace secado, el abrigo, el apego inmediato o apego precoz y el alejamiento en conjunto o alojamiento conjunto del recién nacido cuando lo tengamos en condiciones habituales, ¿no? Reconociendo las señales de peligro, identificando estas características, ¿no? Entonces, haciendo el manejo de la asfixia
estar temperamentado entre 26 a 28 grados centígrados, donde tomar en cuenta que nuestro carrito, el carrito que está en los servicios de neonatología, sala de parto, quirófano, tiene que haber este tipo de elementos, laringoscopios de diferentes calibres para pacientes a término y pacientes pretérminos, entre otras características de insumos como cintas adhesivas, alcohol, algodón, tijeras, ¿no? Equipos de aspiraciones, las sondas, igual de diferentes calibres. Vamos a ver enseguida a qué pacientes no se aplica alguna de estas actividades, ¿no? Porque no en todas usted va a realizar este mismo procedimiento. Hay algunas indicaciones en las cuales estas actividades están contraindicadas. El equipo de ventilación también, como las bolsas de reanimación neonatal, las válvulas, las máscaras faciales, de igual manera según la edad del paciente, las conexiones neopuff calibrados y los medicamentos de resucitación como la adrenalina, la atención inmediata, ¿no? El bicarbonato de sodio, las naloxona, las jeringas, las brándulas, etc. Entonces son los equipos que deben estar en los carritos de carros de paro, se dice, en cada uno de los servicios. Ahí estamos viendo entonces los procedimientos en orden cronológico que se debe realizar en el recién nacido. En primer lugar, evaluación inicial. ¿Cómo lo va a evaluar? Para el primer minuto de vida. Se hace el secado del abrigo, la aspiración de las secreciones, ligadura del cordón umbilical, se identifica el sexo del recién nacido, talla, peso, la identificación del sexo del recién nacido, el apego, ¿no? Si se lo permite o si no lo permite el recién nacido. Y nuevamente se evalúa después de cuántos minutos. ¿Después de cuántos minutos? Al primer minuto y después a los 5 minutos nuevamente se vuelve a realizar la evaluación del Apgar. Y continuamos con la antropometría, la circunferencia abdominal, cefálica, la longitud, la circunferencia o los centímetros caudal, ¿no? Todas esas mediciones. El aseo, el cuidado del cordón y todas las profilaxias que conocemos, como las hemorrágicas, las oftalmológicas, ¿no? El examen físico general y también segmentario, como parte de las primeras información en la historia clínica que vamos a hacer en el paciente neonato. Y posteriormente, amamantamiento. Recuerden que evitar las hipoglicemias es otra de las actividades importantes que no se nos debe olvidar en el recién nacido. Cuando tenemos un recién nacido en óptimas condiciones, se debe dar el alojamiento conjunto a la madre. Si hay una situación crítica, por ejemplo, o una condición de cuidado que se necesita volver a evaluar, por ejemplo, se hace una información a los padres. Y lo más difícil o lo más crítico de esta área es efectivamente los padres, ¿no? Entonces es importante decirle, papá, mamá, lo vamos a nuevamente evaluar en el servicio de neonatología. Por ejemplo, cuando un neonato, después de los 5 minutos de vida, tiene un Apgar menor a 7, se lo tiene que volver a evaluar cada 5 minutos por 20 minutos en el servicio de neonatología. Entonces ahí el papá es donde se asusta, ¿no? ¿Qué le pasó a mi niño? Si lloró, estaba bien, ¿qué pasó? No se asusta. ¿Por qué? Porque se le va a hacer solamente una evaluación continua, una vigilancia continua a estos niños que su Apgar haya disminuido o esté en estas condiciones. Y posteriormente aún el servicio de, por ejemplo, las actividades profilácticas se las pueden realizar después del nacimiento en sala de parto o en quirófano, o también se las puede realizar en el servicio de neonatología. Entonces, son actividades que en la práctica se llevan de esa manera. Entonces, aquí estamos viendo la respiración, la ocultación, secado, abrigo, medidas antropométricas, la profilaxis hemorrágica, oftalmológica, talla, peso, identificación del recién nacido, ¿no? Aquí está la cuna radiante, debe estar temperamentada, como decíamos. ¿Y qué son estos? ¿Qué son? Reflejos, ¿no? Que de 0 a 1 mes, ¿cómo vamos a evaluar el desarrollo de 0, o sea, recién
llega a esta etapa, a un mes, lo vamos a evaluar a través de los reflejos. Este es un pequeño video que ustedes lo van a ver en casa, porque ahorita se me acaba de volver a colgar. Creo que lo voy a sacar de mi casa. Se cuelga. Este es un pequeño video donde ustedes van a ver claramente por orden cronológico las actividades que se realizan en un mes. Llora. Entonces, una evaluación inicial, eso es lo que en síntesis nos habla el ABDAR, ¿cierto? Además de la frecuencia cardíaca, el signo vital. Entonces, si la respuesta es positiva, el recién nacido no cuenta con antecedentes, se hace apego, ¿verdad? Y las diferentes actividades continuando a los cuidados que se hacen en el recién nacido. ¿Qué más? Si la respuesta es positiva, antecedentes prenatales patológicos se lleva a una unidad de cuidado. Estamos viendo que es menor, prematuro, dicen, ¿no? Entonces vamos a llevar a una unidad de cuidado intensivo, una atención inmediata. Entonces ahí estamos valorando también los esfuerzos respiratorios, si hay dificultad respiratoria, vamos a ver si está cianótico, ¿no? Hipotónico, si hay líquido amniótico meconiado, ¿no? Se traslada de forma inmediata a una atención de cuidado intensivo. Secado, abrigo son otra de las actividades que hay que cuidar. En este caso, la temperatura debe estar a unos 28 grados centígrados. ¿Qué más podemos ver? Las aspiraciones. Aquí hay que tener cuidado con las aspiraciones. No es habitual, dice ahí, se reserva a recién nacidos de este tipo de procedimiento cuando hayan sospechas de malformación. Entonces, está contraindicado hacer esta actividad porque más bien podemos provocar complicaciones o podemos provocar lesiones, por ejemplo, cuando tienen también hipersecreciones de saliva. En los niños no se recomienda el paso de esta sonda al estómago para descartar las atresias, no en todos los recién nacidos, ¿no? Sino que más bien esta acción va a provocar una lesión a nivel de la mucosa esofágica y gástrica, incluso que dice perforación, ¿no? Entonces hay medidas que hay que tomar en cuenta que no son habituales o no son rutinarias en todos los recién nacidos. Entonces no se recomienda, dice, el uso de la sonda rectal o termómetro en forma rutinaria a todos los recién nacidos. Es válido, dice, cuando las primeras 24 horas o más de las 24 horas en este caso ya haya pasado y no ha eliminado el meconio. Entonces se da cuenta usted que el niño puede nacer en buenas condiciones, pero hay algo que todavía debemos observar las primeras 24 o 48 horas, que es justamente la eliminación de meconio. Y para en este caso hay conductas que es válido hacer o es válido realizar cuando no han eliminado el meconio, y en este caso se debe sospechar de las obstrucciones intestinales. El apego precoz es justamente para fortalecer el vínculo de la madre. La puntuación del ABDAR, aquí estamos viendo evidentemente que se realiza al primero y a los 5 minutos de vida. Entonces cuando el puntaje es menor a los 7, ya sabemos que tenemos que realizar cada 5 minutos por 20 minutos, ¿no? Una atención o una valoración mucho más continua en el ABDAR. Y ahí estamos viendo el ABDAR, las antropometrías cefálicas, cefalocaudal, las antropometrías o la circunferencia abdominal también son otros de los parámetros que hay que evaluar. Los cuidados del cordón umbilical, ya hemos hablado también del aseo, de con alcohol a 70 grados, los toquecitos, evitar cubrir con un pañal o con alguna otra ropa para evitar la proliferación de las bacterias, ¿no? Profilaxis hemorrágica, aquí estamos viendo una información un poco más detallada. Para pacientes a término se dice que se aplica 1 miligramo, ¿no?, de dosis de vitamina K. Pero si es prematuro, es decir, si es menor a los 2 kilos o 2 kilogramos en este caso, se debe aplicar 0.5 miligramos. Entonces, esa es la diferencia que se aplica cuando hablamos de las medidas profilácticas, en este caso antihemorrágicas. Igual la gonocócica con la eritromicina o las gentamicinas que se le debe aplicar a estos pacientes como medida profiláctica, ¿no? Al examen físico, ya casi por concluir este tema,
importante decir que en este examen físico general y también segmentario y neurológico, por eso es que hacemos los reflejos, ¿no?, en los niños. Y la evaluación de la edad relacionada son las diferentes áreas que se deben realizar en la atención del recién nacido. Entonces, además de los signos vitales, la cabeza, normocéfalo. ¿Y qué pasa cuando hay deformaciones? Estamos viendo que hubo un sufrimiento fetal, ¿no?, que realmente nacen en esas condiciones. O las hemorragias conjuntivales, que también aquí vemos en la última parte, que son algunas de las actividades que hay que verificar, observar, y todos estos datos al examen físico y segmentario del paciente se lo debe rellenar en la historia clínica, ya sea en el servicio de neonatología, que es el lugar donde se puede volver a evaluar al niño y poder observar cuidadosamente cada uno de estos aspectos, ¿no? ¿Qué más podemos ver? La cara, la simetría, los pliegues, ¿no?, los ojos separados, muy curvos, los reflejos neonatales, los paracraneales, las ocultaciones de corazón y pulmón, que los otros se dice que los primeros tiempos de vida pueden ser normales, pero después ya no se deberían escuchar ciertos soplos o irregularidades en los sonidos cardíacos y pulmonares. Entonces, esta es lo que en la evaluación inicial de los cuidados que se realiza en el recién nacido normal, facilitar el contacto, ¿no?, con la madre, evitar hipotermia, hipoglicemia, fomentar la lactancia materna exclusiva, permanecer en el apego durante estos periodos de adaptación para promover o mejorar las condiciones de confort, la temperatura. Son los cuidados que habitualmente se debe tener o las condiciones en las cuales se debe mantener a estos pacientes, a la madre como también al niño. Entonces, los signos vitales igual, luego del nacimiento a los 30 y a los 60 minutos de vida, los signos vitales, ¿no? Y si hay alguna alteración de estas características, se debe controlar por lo menos cada 15 minutos. En un recién nacido patológico, ¿no?, se debe tomar en cuenta el evaluar en este caso, el especialista, el neonatólogo. Cuando hay casos críticos, se tiene que manejar exclusivamente con el neonatólogo. Entonces, pero fortalecer el apego con la madre después del alumbramiento, se debe facilitar estos procedimientos y es importante supervisarlos, ¿no?, y hacer un apoyo en todo este proceso. Estas son las formas, los cuidados que hay que tener al momento de hacer la referencia hospitalaria a estos niños, a estos neonatos que están en situaciones críticas, cuidando o haciendo oxigenoterapia, haciendo la valoración continua, estabilización hemodinámica, evitar la hipoglicemia, hipotermia, ¿no?, y hacer las primeras dosis de antibiótico-terapia cuando veamos que nacen por condiciones, por ejemplo, de líquido meconiado o de algunas otras infecciones probables en el recién nacido. El tema de la ictericia, ahí está el famoso germicteris, ¿no?, porque es importante evaluar continuamente esta condición, sobre todo cuando estos niños, cuando tengamos niños que nacen en graves condiciones, sabiendo que las primeras 24 horas se tiñen completamente, ¿no?, llegan a abarcar zona 4 y zona 5. Entonces, eso es importante, que estamos viendo también para la tez morena, cómo se hace la compresión de hacer el llenado capilar menor a los 2 segundos o las técnicas que se utilizan. Entonces, ahí estamos viendo las zonas de ictericia y incluso las bilirrubinas en sangre, el grado de nivel a la cual pueden llegar estas zonas, que son las más peligrosas, ¿no?, las 4 y las 5. El tratamiento para estas condiciones, la iluminoterapia, el fenobarbital y otro tipo de tratamientos que son muy utilizados para la hiperbilirubinemia, un estado muy crítico e importante en el recién nacido. Y finalmente, el retardo de crecimiento intrauterino, el producto final que tenemos aquí es un parto prematuro, ¿no? El retardo del crecimiento en este niño generalmente se da por mujeres de edades avanzadas o de edades muy jóvenes, y que en el tercer trimestre dice hubo un escaso aumento de peso. No se olviden que el primer tema de esta unidad decía signos de alarma o signos de peligro en el tercer trimestre de embarazo. El peso con relación al peso, si gana más de
¿De cuánto? 500. Y si gana menos de 200, ¿verdad? 200 gramos a la semana es muy poco. Por eso es que en esta última etapa del tercer trimestre, la última etapa de gestación, se debe evaluar la condición de gestación. Porque finalmente este es el resultado. Estamos viendo las características de los factores que promueven a un retardo del crecimiento intrauterino. La nuliparidad, la multiparidad, las anomalías placentarias, uterinas, eclampsia